nacidos en el extranjero y se saben la historia y la cultura de este país y se la interesa. Después hay mucho más oportunidad y deseos a vivir en este país o a volver ahí. Gracias. Bueno, en realidad desde el punto de vista de Italia, la experiencia un poco es yo, como tengo doble nacionalidad, yo soy de tercera generación en realidad, porque mi abuelo era el italiano, pero la nacionalidad la tuvo mi papá, que nació en Chile, la tengo yo y también la tienen mis hijos. Y yo creo que lo principal es, lo que hace Italia en este sentido es fomentar la identidad nacional. ¿Por qué? Porque fomenta a través de, por ejemplo, viajes culturales de identidad, digamos, financiados por el Estado italiano, a jóvenes de diferentes partes del mundo que, como yo, también tienen doble nacionalidad. Por ejemplo, convenios digamos, relacionados con la realización de becas, de estudio, etc. Y en general todo tipo de iniciativas que contemplen de alguna forma un acercamiento, la creación de un vínculo con estos jóvenes que de alguna forma no nacieron en el país de origen, en este caso en Italia, pero sí, digamos, el Estado italiano está interesado en que ellos puedan considerarse de alguna forma también italianos. Yo creo que es lo mismo así como ese ejemplo, hay otros ejemplos también en los diferentes países, y lo interesante de este encuentro ha sido un poco también conocer esas diferentes experiencias y sacar, digamos, los aspectos positivos y qué aspectos a lo mejor se podrían de alguna forma adaptar para ser solicitados también al Estado chileno. Eso. Yo me quedé pensando porque nosotros siempre cuando conversamos entre nosotros, incluso aquí en los talleres, cuando se conversa ahí en las comidas, siempre hablamos de que este es un primer encuentro internacional de las nuevas generaciones de chilenos en el exterior. Y muchas veces utilizamos la palabra joven. La segunda generación no es tan joven. La generación de las nuevas generaciones que decimos nosotros es así de ancha. Hay personas de la edad mía, que yo tengo más de 50 años, hay personas de 60 años que son segunda generación. O sea, cuando hablamos de las nuevas generaciones, no vean a unos chicos de 18 años. Esos son desde 0 Esa es la tercera generación. hasta 60. Ayer teníamos 4 generaciones. Había una segunda generación, una tercera generación y había una bebita de 2 meses, que es la 4ª generación. O sea, el lapso es harto largo de tiempo de las nuevas generaciones. Hablemos de las nuevas generaciones, porque eso es lo que son. Muchas gracias. Bien bueno que lo aclares, porque por ejemplo en el álbum que puse en Facebook del encuentro del otro día, la gente empezó a criticar, como siempre, ¿y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Y yo le contesté. Yo le contesté. ¿Ah? Y yo le contesté, creo que le contesté, puse, la definición es, puse, nuevas generaciones de chilenos en el exterior. Sí, es que fue el álbum, pero eso fue uno de los comentarios que yo Está bien. Claudia, ¿cuáles han sido los motivos que no han participado más jóvenes en este encuentro? Tú dices acá en Suecia, sí, sí. Mira, nosotros, el grupo nuestro que hemos trabajado el último año son como 10 personas que han entrado y salido personas del grupo. De ese grupo vinieron 3 o 4, sí, tanto los que estamos acá. Nosotros nos vinieron por razones económicas. O sea, teníamos gente, quedaron unas personas argentinas, había gente en Ecuador, teníamos en México, Australia, en un montón de partes. Y no pudieron venir por tipo económico y algunos por tipo familiares o de trabajo. Esa fue porque no vino más gente del exterior. A nosotros se nos ayudó, la DICOEX nos pagó un pasaje. Y la gente, las nuevas generaciones de chilenos en Suecia, es lo que comenté recién, en el fondo, que están muy integrados, en lo que yo veo, ¿no? Por los comentarios que yo he recibido, es que están muy integrados en la sociedad sueca, y eso se ve también en las estadísticas suecas, que los chilenos y los iraníes son los grupos de inmigrantes que están mejor integrados en Suecia.
Y ellos como que no tomaron la oportunidad de venir acá y conversar sus temas. Pero he aprendido los últimos meses cuando he conversado mucho con Aida, de que en el fondo no son las segundas generaciones los que vuelven o los que se interesan, sino que son las terceras generaciones los que vuelven. O sea, vuelven porque vuelven al país de los abuelos o porque se empiezan a interesar por la cultura, o por los temas del país donde vienen los abuelos o los padres llegaron muy chiquititos. ¿Tienen algún plan para un segundo encuentro en otro país? Tenemos planes muy vagos, no sé si vamos a adelantarnos a eso, pero tenemos las conclusiones, como decía ella, hemos hecho conclusiones en los dos talleres, el taller de primeras generaciones con la parte de la dictadura y del trauma y todo eso, y de las segundas generaciones, y terceras generaciones, que es la parte de los derechos cívicos de los participantes y de todos los chilenos. Perdón, me perdí, ¿cuál es la pregunta? Si es que van a ver... Sí, hemos conversado eso y en eso también hemos conversado de que queremos vernos de nuevo, porque en el fondo esto mostró que hay un tremendo interés, o sea, de las personas que llegaron acá, sean de Suecia, de Noruega o de otros países, era gente que está realmente interesada por el tema, o sea, jóvenes o nuevas generaciones que realmente están interesadas por el tema, y estamos conversando de un próximo evento en otro continente. Y lo estamos conversando. Además, decir que no vinieron suficientes, ¿ya? También es minimizar un poco la situación, ¿ya? No es cierto, porque si vienen 10, 12, 13 representantes de diferentes países y de diferentes continentes, ¿ya? Nosotros estamos hablando que todas esas personas son multiplicadores o representan agrupaciones o asociaciones en sus propios países, ¿ya? Y como decía Claudia, tenemos problemas concretos, ¿no? O sea, un pasaje desde Canadá a acá es mucho dinero. Sobre todo estamos hablando, vienen por una semana, ¿ya? Esto es el primer momento. Nosotros vamos a continuar, incluso estábamos fantaseando de que el próximo encuentro va a ser en otro continente, ¿ya? Estuvimos hablando incluso con el Estado de Chile, con Dicoexia, sobre la posibilidad de poder hacerlo en Argentina, país donde reside la mayor cantidad de chilenos en el exterior, más de 400.000, según el último censo de hace 11 años, 12 años. Entonces, vamos a preparar. Esto se va a crear una directiva seguramente ahora, y vamos a continuar el trabajo que hemos hecho nosotros, este grupo prácticamente desde hace un año, ¿ya? Y tirar planes, y pueden estar seguros, ¿ya? Esto no va a quedar acá, esto va a seguir, se va a potenciar la fuerza, vamos a seguir trabajando, y el próximo año nos vemos en algún lugar del mundo nuevamente, espero todos, ¿ya? Y poder invitarlos a ustedes también, pues, ¿no? Que nos acompañen. Ojalá. Sí. Una consulta. Existe, seguramente ustedes conocen el mapa, ¿no?, que se publicó en la tercera acerca del interés por la votación, o sea, por votar, ¿no?, en estas elecciones. Aparentemente es bajo para muchos, ¿no? En el caso de Suecia, por ejemplo, son 1.400 personas las que están inscritas con derecho a votar. ¿Les ha llamado a ustedes eso la atención? ¿Es un tema que a ustedes les preocupa? Porque se peleó tanto por el derecho a voto, ¿no? Y luego los resultados y el interés están bajos, ¿no? Yo te puedo contestar de forma particular mía. A mí no me extrañó en lo absoluto que tan poca gente se anotara, se registrara para votar, porque por lo menos aquí en Suecia, porque hay un muy poco interés por la política de Chile. No me extrañó, Okay. no me extrañó. Otra pregunta. ¿De Pero eso es ustedes? particular mío. Sí, ¿de ustedes cuántos van a votar? Okay, Todo. bueno. ¿Puedo decir algo? 90%, Respecto a esa pregunta, sí. yo vengo de Noruega y fui a votar, vivo a una hora de la capital, pero eso no es la realidad de todos los que están, o sea, de todos los que pueden inscribirse. O sea, es un trabajo que primero tienes que ir un día a inscribirte, y luego tienes que ir a votar las primarias, y luego a las elecciones presidenciales. Entonces tienes que estar o bien interesado o no vivir tan lejos del lugar donde tienes que ir a votar, por ejemplo. Porque no es posibilidad de hacerlo por internet. No sé si en Chile, por ejemplo, el chileno sí lo puede hacer por internet o no, pero
pero por lo menos acá en el exterior no es posible, entonces, y tampoco se puede hacer de antemano, por ejemplo, combinarlo con a lo mejor otro plan que tienes en el lugar. Pero yo sí fui a votar y voy a ir a votar a las elecciones presidenciales. ¿Sabes lo que me molesta un poquitito ya, respecto a ese mapa? Si bien es cierto de que se ve, pareciera como que el interés ya, y la participación de los chilenos que vivimos en el exterior fuera muy reducido, tenemos que entender cuál ha sido la realidad del chileno que podría potencialmente votar en el exterior. ¿Ya? Las condiciones han sido dificilísimas. A diferencia de Chile, nosotros tenemos que cumplir con un montón de pasos y requisitos para poder ejercer el derecho a voto. Tenemos que inscribirnos, tenemos que cambiar de domicilio y nosotros estamos hablando no de ciudades donde hay un consulado a media hora. Estamos hablando, tenemos que hacer un análisis general del mundo. Tenemos países que son prácticamente continentes, donde Chile tenemos nada más que 2 consulados, ¿ya? Y la gente, los nacionales, los compatriotas, para poder cumplir esa cantidad de barreras y de requisitos, ¿ya? Tiene que ir al próximo consulado. El próximo consulado está a 2 horas de vuelo o 3 horas de vuelo, lo que significa que el sacrificio que tiene que hacer el chileno en el exterior es doble o 3 veces más grande que el chileno en Chile, ¿ya? O sea, hay que pagar pasajes para ir en avión, hay que tomarse libre, ¿ya? Y después repetir ese ejercicio un par de veces, ¿ya? En Chile, y además, ¿de qué hablamos? O sea, no hablemos de una doble moral. En Chile la proporción de la gente que vota, de los connacionales que votan, es casi 30%, ¿ya? Entonces, si nosotros logramos por primera vez, después de 40 años, ¿ya? Ejercer este derecho a voto, donde el Estado de Chile se ha olvidado de los chilenos en el exterior, y nosotros hemos estado en la zona gris, ¿ya? Durante décadas, el pedirle al chileno que se interese, que participe, ¿ya? Ha sido un problema de motivación, un problema que el Estado no ha tenido el suficiente dinero, ¿ya? Como para hacer, por ejemplo, consulados en terreno, lo que nosotros, la organización en el exterior, hemos exigido constantemente, que si los compatriotas viven a 3 horas en avión en algún lugar, el Estado de Chile tiene la obligación, con su consulado y con sus consulados generales, de partir allá donde están e inscribir a las personas o hacer el cambio de registro. Eso no lo hizo Chile, eso no lo hizo el Estado de Chile. Lo hizo parcialmente y siempre diciendo que no tenía suficientes recursos. Entonces, si un Estado de Chile implementa el derecho a voto después de 40 años, entonces tiene que tener por lo menos los mínimos recursos, los mismos que tiene con los connacionales en territorio nacional. Eso no se ha cumplido. Y si somos ahora 40.000 aproximadamente los que vamos a hacer uso de ese derecho, estamos contentos. Estamos contentos y felices que a pesar de todas las restricciones que tuvimos, ¿ya? De todas las zancadillas que nos han puesto, de que podamos hacer el derecho de ese voto, y les puedo asegurar que no van a ser los 40.000 los que van a ir a votar, porque si hicieron el sacrificio tantas veces de ir a hacer todos esos cambios, esos cambios de domicilio y registro y todo, van a tener que ir un par de veces más ahora, ¿ya? Y no sé si todos van a poder o van a lograrlo por motivos económicos, de tiempo y por todas las dificultades que el Estado no nos ha ayudado. Vamos a votar por primera vez, tal vez la próxima va a ser mejor, ¿ya? Pero no se pueden igualar las condiciones, siempre nos exigen que respondamos como en Chile, ¿ya? En Chile responde el 30%, ¿ya? Y segundo, ellos tienen todas las condiciones del mundo. Nosotros no, nosotros tenemos que descubrir la rueda. Afuera estamos descubriendo la rueda. Así que 40.000, 40.000 lo logramos. También quiero también decir ¿me escuchan? También quiero decir una palabra porque yo no voto. Yo quería votar, pero por ejemplo, yo como nacido en otro país, nosotros no tenemos la información independiente sobre el Chile y del consulado, de embajada y no sé, etcétera. Es solamente que se puedan encontrar por internet, pero también un poco difícil por la idioma y también un poco difícil por ver dónde está más correcto la información. Y por eso, por ejemplo,
yo espero, y también, también por el idioma que nosotros, yo no hablo muy bien español, entonces mucho más fácil a leer por inglés, pero solamente todos son esta información solo en español. Imposible encontrar esta información en inglés. Y por eso yo pienso que después vamos a tener mucho más fácil encontrar esta información y después de esto mucho más gente van a votar. Yo quisiera complementar lo que dijo Alexandra con respecto a las votaciones, igual, que fue un tema de la discusión que tuvimos con respecto al voto. Creo que esto es solamente la punta del iceberg de lo que viene en cuanto a las votaciones en el exterior. Si bien es cierto, todos los chilenos que están en el exterior no son ciudadanos y no todos pueden ejercer el derecho de voto, pero creo que en un futuro, y espero que no sea un futuro muy, muy lejano, el voto en el exterior va a ser realmente determinante en una elección en Chile. Y cuando eso ocurra, recién los gobiernos locales o los gobiernos chilenos se van a preocupar de cómo funciona el voto en el exterior y van a venir acá a hacer esa propaganda como la hacen en Chile, porque cada vez la gente va a tener más idea de cómo funciona, va a querer votar y va a querer ejercer ese voto en el exterior. Creo que esto es un paso pequeño que se dio ahora, pero que en el futuro tiene una consecuencia muy importante. Creo que eso es lo que... Estaba pensando en una cosa que nos dijimos en voz alta, a lo referente al interés, que yo de una forma dije que faltaba interés, y yo me refería a que la gente en el fondo no podía, no tenía las condiciones. Pero en Chile la gente automáticamente entra al CERVEL cuando cumple 18 años y nosotros tenemos que ir registrando. Eso es como muy bien extraño, porque todas las embajadas, los consulados tienen la información de los chilenos que viven acá, porque tienen pasaporte, tienen el carnet de identidad. Podría ser suficiente eso, pero no lo es. ¿Qué razón hay para eso? No lo sabemos, pero es así. ¿Podría contar algo ahí? Lo que pasa es que respecto al voto, nosotros trabajamos durante tanto tiempo por este derecho y después la respuesta de la gente fue muy poquísima. 177 personas votaron en las primarias. Entonces por eso estamos un poco desilusionados. Yo entiendo la pregunta del compañero. Y si es que o sea, acá en Suecia a nosotros se nos dieron todas las facilidades. La gente que diga que no está totalmente informada, porque hubieron consulado en terreno. En Gotemburgo se pudo votar también, en dos ciudades se pudieron votar. Entonces, pero faltó el interés de la gente. Ahora el embajador dice que con el tiempo va a venir, que es una cosa de educación, que uno se acostumbre. Pero yo conozco personas que simple y sencillamente no quisieron, y de izquierda, y que siempre han estado alegando. Después no quisieron, simple y sencillamente no quisieron. Entonces ese es el problema. Yo conozco igual gente en el sentido que, si bien es cierto, desde Graz, donde vivo en Austria, hasta Viena, son solamente, pero son 2 horas de viaje, 2 horas de vuelta. Hubo un gobierno en terreno, fueron a dar la información, se inscribió gente, pero la respuesta de votación fue misma. Y luego vienen esas preguntas, como decía usted, ¿por qué hubo pocos connacionales, pocos compatriotas que fueron o que no fueron? Muchos decían, es que el candidato no me representa, o otros decían, no, en realidad es que no me voy a dar el pique un fin de semana, pero esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Ahora tu derecho a poder decir cosas. No seas fuerte por Facebook y por alguna red social de alegar contra el gobierno, si ahora tienes la oportunidad de poder hacerlo patente, poner Y no la tomaron. Y eso es algo que... Duele. Sí. A mí me duele. Yo quisiera agregar un detalle, no sé si es detalle, en el fondo es bien importante porque tan pocos chilenos votaron en estas elecciones que pasaron recién aquí en Suecia. Y es que, porque los que votaban en esas elecciones eran la gente de derecha y los independientes. La gente que estaba registrada en partidos políticos que no fueran de derecha no podían votar, no tenían derecho a votar. Sí.
Vamos a ver cuánto votan en la próxima. Sí. Yo pienso que no tenemos que olvidarnos y no hacer tanto mea culpa, ¿ya? Independiente que es importante que hagamos después de todo esto un gran análisis, ¿ya? A través de los continentes y los países, cuáles pueden ser los motivos por la pequeña participación, ¿ya? Pero no nos olvidemos de lo más importante, hemos estado 40 años en sombra, ¿ya? Y sacar de repente de un día para otro, ¿ya? Al resto de la población que no participó, ¿ya? En estas luchas que hemos dado nosotros, las organizaciones sociales, de décadas. Somos un grupo fuerte, un grupo duro, ¿ya? De chilenos que hemos estado de 20, 30 décadas peleando por este derecho. El resto no. Entonces, movilizar a un grupo que se siente dejado abandonado, que Chile no le importó, que no se siente vinculado con el país, porque el país tampoco crea este vínculo. Entonces, podría ser una de las explicaciones, seguramente que hay millones de otras explicaciones más, ¿ya? Pero es un proceso. Yo creo que las próximas elecciones vamos a estar mejor preparados y, como decía José, el voto es un voto político-económico. Cuando elecciones se pueden ganar, ¿ya? Por pequeñas cifras, y esas pequeñas diferencias las puede dar el exterior, ¿ya? Entonces un Estado y los partidos políticos sí se van a preocupar. Y tal vez el chileno mismo que está afuera, que ha vivido en penumbra 40 años, va a decir, mi voto vale, yo decido, ¿ya? Yo decido qué políticas los candidatos, ¿ya? ¿Quién me ofrece a los candidatos? Y lo estamos haciendo también en el exterior, estamos preguntándole a todos los candidatos, ¿y qué piensan del exterior? Porque todo el mundo, cuando conversabas con ellos, te decía, sí, vamos a hacer en Chile esto y tenemos estas políticas. ¿Dónde están las políticas del exterior? ¿Qué van a hacer por los chilenos? ¿Ya? Les voy preguntando a los diferentes candidatos. Esto es completamente nuevo para ellos, ¿ya? Entonces, en los próximos años va a entrar una naturalidad en ese tema y van a tener que ofrecernos cosas concretas a nosotros, ¿ya? Y las elecciones van a podemos nosotros también cambiarlas. Ustedes recuerdan las últimas elecciones en Chile, ¿ya? Las diferencias fueron así. O sea, lo que significa 40.000 votos en el exterior, todavía puede decidir una elección, ¿ya? Y cuando tengamos el 500.000 de chilenos que sí va a poder votar, como Alexandra, que no puede ahora porque es segunda generación, ¿ya? Va a ser 1 millón de chilenos que va a decidir sobre el destino de Chile. Y ahí sí que vamos a ser importantes. ¿Sabes? Otra pregunta que me hicieron acerca de este encuentro era cuánta injerencia tiene el Estado chileno en este encuentro y cuánta injerencia viene de